Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Rosita Comunica. Hoy tenemos el placer de contar con Dayana y con Patricia, mamás de dos alumnos de este centro. Y hoy vamos a hablar sobre todo del paso del centro ordinario al centro de educación especial. Lo primero de todo, bienvenidas. ¿Qué tal os encontráis? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por invitarme. La primera pregunta que os quería hacer es ¿qué tal fueron, voy a sacar la chuletilla, qué tal fueron esos primeros momentos, esas primeras veces en vuestros centros anteriores, en vuestros centros ordinarios? O sea, esas primeras veces tanto con Facu como con Mateo, cuando fuisteis las primeras veces al cole. A ver, al principio, o sea, sobre todo con Mateo, que estaba 3 años al cole, todavía no lograba muchas cosas en sus hitos de crecimiento y obviamente estaba yo un poco nerviosa y de llevarle y además de verle mal, porque le veía mal, lloraba todo el tiempo, todo el rato, me llamaban a mitad de mañana como que venía a buscar porque está en una crisis y no... Entonces, esos primeros momentos para mí fueron muy agobiantes, si te soy sincera. Sí, o sea, el primer curso de 3 años infantil para mí fue agobiante, todo el curso. Es más, casi que a mitad de curso, tipo abril, o sea, les he dicho, miran, creo que no traigo más a Mateo. O sea, para que esté aquí todo el día llorando, que no le traigo. Pero bueno, nada, el cole me han calmado y tal, y he intentado... Sí, que te ayudaron en ese sentido, y poco a poco para hacer ver qué le pasaba a Mateo en esos momentos. Era todo nuevo, me imagino también, Sí. nuevo para él, nuevo para vosotros, y un poco a poco como para que encontrara su lugar. Sí. Entiendo. Exacto. Bueno, Facu sí hizo hasta sexto de primaria y si bien él iba bien, se notaba con el paso de los años que estaba un poco más retrasado que el resto de los compañeros en aprendizaje, en comprensión lectora, en matemáticas. Entonces iba un paso más atrás. Y si bien tenía un lindo grupo de amigos que lo iban apoyando y también en el mismo colegio tenía un gabinete de apoyo escolar, en donde él y un par de chicos mismos también de colegio que los llevaban a ese gabinete, había cosas que no realizaba como el resto, como pruebas o trabajos prácticos. En la mayoría participaba, pero no en todos. Y bueno, el último año, que fue el de sexto, fue el que más le costó a él, que era ya el paso a la secundaria, ¿no? Era eso. Eso es. A él le costó bastante ese año y luego de las vacaciones de invierno ya no quería ir. Empezó a haber mucha más diferencia con compañeros y notaban su cambio, que era, los chicos van creciendo, van teniendo picardías y van... Sí, que era más a nivel social que a nivel académico, Sí, digamos, a nivel ¿no? social, y a lo mejor lo apartaban un poco porque no llevaba el mismo ritmo que ellos. Entonces, si bien tenía un grupo que lo seguía guiando dentro del colegio, ellos también querían estar con los otros chicos y obviamente que no tienen por qué estar todo el tiempo detrás de Facundo. Y bueno, sí que le costó mucho sexto, lo terminó, gracias a Dios, y bueno, yo ya había hablado con la psicóloga del colegio y me había dicho de que la mejor opción era pasarlo a educación especial. Y bueno, lo probamos, así que Muy vinimos bien. a conocerlo igual, este colegio. Que ya al final me habéis respondido casi sin querer a una de las sí. preguntas, pero que está genial porque así profundizamos ahora un poquito más. Pues una de las cosas que os quería preguntar es que cómo fue esas primeras charlas o cómo os comunicaron que tanto Facu como Mateo eran pues, alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Qué tal lo tomasteis desde la familia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo comunicaron? ¿Si fue de una manera asertiva? O un poco que me contéis vuestra experiencia propia con cada uno de vuestros chicos. Para mí, con Mateo, todo al principio, como te comenté, fue un poco diferente, difícil para mí. En este cole, a los 3 años, tuve un pequeño problema con esta persona del gabinete. Sí. Porque creo que no fue la mejor manera de decirme las cosas, porque Mateo no llevaba ni un curso, que fue un poco antes de que yo dijera, mira, no le traigo más. Sí. Me ha metido
ni siquiera me ha llamado, porque luego la reunión presencial la hemos tenido luego, me ha llamado y me ha dicho, mira, Mateo necesita ir a un colegio especial. Y yo, pero ya va, o sea, espera un momento, no tiene ni un curso que yo quiero darle la oportunidad, yo no estoy negada a que vaya, yo lo que digo es por qué me dicen de entrada sin ni siquiera darle la oportunidad cuando el niño lo único que ha hecho es llorar todo, o sea, sí, que no lo has conocido lo suficiente a lo mejor, y más en infantil que son tan más pequeños, que diera la oportunidad de intentar relacionarse más con el grupo. Porque yo quería que, ya yo sabía, yo a Mateo le conozco el diagnóstico, digamos, a los 2 años cuando yo empecé a ver su retroceso, yo dije aquí hay algo, incluso se lo he dicho a la pediatra y Mateo tiene algo, la pediatra no, que son cosas tuyas, que Mateo está muy pequeño y tal, que vamos a darle tiempo, pero ya lo sabía, ya yo lo notaba. Entonces yo sabía que mi hijo necesitaba un apoyo extra, lo que yo estaba peleando era justo ese apoyo en ordinaria, no por no querer llevarle a educación especial, sino porque yo quería darle la oportunidad de socializar, de que se volviera en un entorno, de lo que sea. Y creo que en esa primera instancia no fue la manera adecuada. O sea, y aparte de la manera que él lo ha dicho, de imponerlo sobre todo, creo que ahí falta un poco de empatía. De buenas formas y de empatía. Sí. Es lo que os comentaba, que muchas veces a través de la experiencia nos llegan lastimosamente estos discursos, que es que falta muchas veces esa asertividad, esa empatía que comentabas tú también, Patricia, de cómo comunicar las cosas, de escuchar también a las familias, que muchas veces tampoco son da pie a escuchar, y no podemos olvidar que al final la comunidad educativa la formamos tanto familias como alumnos como profes, que al final es como una triangulación que es muy importante que todos nos sintamos importantes y escuchados. Sí, y le he cambiado de cole a Mateo, porque obviamente no me sentía cómoda, incluso él estaba en Aulatea, pero le he cambiado de cole. Puedo decir que sí, le fue mucho mejor, pero también llega un punto en que tú dices, a ver, está bien, pero a lo mejor puede estar mejor. Sí, que le falta un pelín, pero por lo menos te dieron la oportunidad de probar otro cole en el que tú viste que se hacían las cosas bien, entiendo, y pudiste vivir una experiencia positiva, aunque eso no quita para que luego digas, vale, le falta este pelín, creo que es guay que pruebe otro cole y a ver si este poco que le falta aquí se le puede complementar. Exacto. Yo creo que eso es lo natural y lo positivo. Sí, estoy de acuerdo en eso mismo que has dicho, porque yo también cuando me citaron para hablarme sobre los colegios tanto especial, yo no lo conocía, de educación especial, nunca había, o sea, sabía que existían, pero nunca había entrado y la verdad me llevé una linda sorpresa viniéndolo a conocer. Facu sí estaba más asustado, es verdad, porque no estaba acostumbrado, veía otras clases, mucha cantidad de niños distintos, y cuando entró acá y dijo, ¿y aquí voy a estar bien? Sí, yo creo que sí. Y bueno, también propuse el tema del aula TEA cuando hablé con la psicóloga, pero ella me dijo, me parece que va a estar mejor en educación especial, porque el aula TEA a lo mejor tiene lo mismo que en el colegio primaria, va a estar en clase y cada tanto iría al gabinete para comprensión. Yo creo que el aula TEA es todo general, porque tienen, el colegio de educación especial es todo general. O sea, van al ritmo del niño, en este caso Facu, que también tenía retraso de aprendizaje. Sí, al final aquí, bueno, como ya sabéis, al final son aprendizajes muy individualizados, que cada chico, cada chica de clase, pues vamos a su ritmo. Entiendo que en aula TEA yo especialmente no he trabajado como tal, sí que he trabajado en un colegio especializado en TEA. También un poco trabajarán con esta dinámica, pero es verdad que también pasan mucho tiempo para la inclusión, que también está guay para los chicos, en su aula referencia, por decirlo así. Y entonces yo me imagino que a ti, Dayana, lo que te comentaban es que aún con estas características, con las características Facundo, que lo veían mejor en un centro de educación especial. Sí, porque tenían más ayuda en la educación especial que en el aula TEA. Si bien él, por suerte, al pasar toda la primaria hasta sexto, le sirvió la socialización, acá necesitaba estar más concentrado para
aprendizaje, ¿no? Entonces necesitaba un aula con menos cantidad de niños, en que lo pudieran guiar sobre todo en los problemas que él le costaba más, que es la comprensión lectora o desarrollar más la matemática. Entonces en un aula TEA era como muy parecido a lo que estaba. Sí, que era apoyo de, me imagino que sería como apoyo del profe PT, Claro. que es lo que hacemos nosotros como tutores. Si trabajáramos en un centro ordinario, como en el que venía Facu Mateo, nosotros hacemos esa función, que también muchas veces, y así para que lo escuchen también los oyentes, podemos nosotros como profesores en pedagogía terapéutica, en los centros de educación especial somos tutores, pero nosotros en un centro ordinario no tenemos la función de tutoría, sino que lo que hacemos es apoyo pedagógico, que puede ser tanto dentro de las aulas como fuera. Intentamos muchas veces, depende de las características del alumnado, que sea dentro para esa inclusión, pero hay muchas veces que, como comentabas tú, y es como normalmente se hace, se sacan los alumnos fuera de clase para trabajar ya no solo los contenidos que dan en el aula, que muchas veces es lo que la gente se piensa que hacemos, sino que trabajamos también con ellos todo el tema de habilidades sociales, todo el tema de esas relaciones, que es muy importante para ellos, y muchas veces los coles no se dan cuenta que también hay que trabajar eso. Así que digo, aprovecho también para mencionarlo, como lo has comentado, que también es como muy importante el trabajo del PT como dentro de los centros ordinarios con los chicos y con las chicas. Sí, sí, que es muy importante. Facu le resultó muy, muy bueno. Muy bueno, porque si bien tardó en aprender a leer, que aprendió recién a los 9 años, pero le fue muy bien. La verdad que en el colegio la trataron muy bien. Claro, yo creo que al final tener un apoyo más individualizado y al ser en esas aulas menos chicos pueden centrar a lo mejor más la atención que en un aula con 20 y pico alumnos, que a lo mejor es sí, un no, poco más y es complicado. entendible porque el profesor mismo tiene que dar clases para todos y todos, la gran mayoría sigue un ritmo de trabajo en clase y retrasarse por uno o dos compañeros entiendo que para los profesores puede ser más complicado. Entonces, cuando me lo propusieron dije, bueno, vamos a conocer el colegio porque también me acompañó la psicóloga aquí y no, nos gustó, a mí me gustó. Nos gustó enseguida y si bien tuvimos un poco de miedo como Sí, normal. Todo a lo nuevo. Tanto los padres como los chicos, sobre todo los más mayores. Claro, yo últimamente, los últimos años que estoy aquí de profe, suelo llevar justo la edad de Facu, que es justo el paso de cole a instituto. Y es verdad que muchos cuando vienen pues tienen esa sorpresa, incluso susto en el cuerpo de ¿pero dónde estoy? Hasta que se van haciendo y suele ser guay porque van como de menos a más, que como vienen como más introvertidos y acaban sintiéndose como en casa, o es la experiencia que se suele tener, que se sienten más cómodos y más escuchados. Eso, sobre todo, más escuchados. Y ven también con los chicos que tienen pues intereses más afines, y entonces conectan también más y hacen ahí también su grupete de amigos, y eso también mola mucho verlos desde dentro. Bueno, porque a él le gusta venir ahora, por lo menos creo que encontró su lugar. A él le gusta venir aquí y ya el último año no quería ir, así que bueno. Que se nota ahí un cambio que de no querer ir al otro cole a querer venir a este cole. Sí, sí. Os iba a hacer una pregunta, pero ya lo hemos contestado más o menos, que no sé si queréis añadir alguna cosa, que era que si habían pasado por algún tipo de recurso antes de venir, antes de que os ofrecieran el centro de educación especial, que como te has comentado, Ayana, estuviste ya, que Facu recibía el apoyo del PT fuera del aula. No sé también si... por Mateo tenía ahora solo el aula TEA, igual que también tenía su PT y su integrador social, que lo sacaban y tal, cada tanto, pero sí que es verdad que los estímulos que hay en el cole ordinario al final le afectan, entonces se afecta muchísimo al aprendizaje. Entonces, aunque tengas esos recursos, creo que dependiendo del niño pues se le pueden quedar cortos. Sí, que como que Mateo sí que iba a aula TEA, entonces no, en este centro, y lo que comentábamos antes, que yendo a aula TEA, que puede estar muy guay a lo mejor para otro alumnado, que desde aquí ni mucho menos estamos en contra de la aula TEA ni nada de esto, pero que sí que vieron que, y vosotros como familia, que le faltaba, como decíamos antes, ese poquito más de un entorno más tranquilo, a lo mejor sin tanto alumnado fuera del aula TEA, y que pudiera ahí socializar y encajar más, ¿no?, con las características de Mateo. Claro, porque lo que comentaba Yana también es que, por ejemplo, a Mateo estaba más pequeño, pues le gustaba mucho el trabajo con el adulto
Y era mucho pedirle, pues obviamente a la profesora del aula de referencia que se sentara, perdón, solo a trabajar con Mateo. Claro. Y que Mateo no es que no trabaja, pero es que o sea, le decía, mira, siéntate aquí, yo no trabajo. Sí, sí. Y entonces con la profesora, a ver, que tengo otros 20 y tanto que atender, eso es entendible. Entonces digo eso, pues que a lo mejor dependiendo del niño se le pueden quedar Corto. Muy bueno. Vale, luego también os quería preguntar que un poco cómo ha sido esta... Pues, Mateo lleva 2 cursos, ¿no? Lleva 2 cursos y te lo puedo decir, Santi, que yo siento que tiene toda la vida. Es que realmente, o sea, yo alucino porque este es el segundo curso. Sí. Creo que son 2 cursos completos, este es el segundo. Y ha pasado recién de su cumpleaños y Mateo no celebramos un cumpleaños en su cole. Claro, porque el pasado había sido Semana Santa. ¿Pero por qué? Si lleva solo 2 cursos, o sea, 2 cumpleaños. Y me pasa con todo, como que dos navidades, como que 2 actos, o sea, como que... Sí, que... O sea, nos sentimos tan cómodos y tan tranquilos que sentimos que... Qué guay. O sea, que tenemos toda la vida aquí. Y cuando de repente dicen, no, que este año... ¿Pero cuándo? Me quedo un poco así como que sintiendo que tengo más de lo que tengo. Sí, yo creo que lo que tiene también en el cole, o sea, que no por hacer publicidad del cole y demás, pero que al ser como tan familiar, a mí incluso como profe me ha pasado pero llevo ya aquí ya 4 años, y como que se me pasa el tiempo volando, ¿sabes? Pero de que estás a gusto con alguien como cuando estás charlando en un café y empiezas a las 4 de la tarde y dices, pero que son las 9, que me tengo que ir a hacer la cena y no me entra del tiempo, pues un poco igual, yo creo que estás así tan a gustico que pasa el tiempo muy rápido, Sí. pero en plan a favor, en plan bien. Sí. Facu es el primer curso y pasó rapidísimo, lo mismo. Ya tiene muy buena adaptación. Sí, muy Claro. buena adaptación. Además, como tutor de Facu, es que solo tengo palabras también de elogios para él porque se ha adaptado fenomenal al Sí. cole y parece que igual, como si llevara Como si toda la vida. estuviera Toda la vida, de hace tiempo, igual. sí. Pues la pregunta era, pues un poco eso, ¿qué valoración teníais en tu caso, Patricia, de esos 2 primeros cursos y en el tuyo, Diana, de este primer año? Un poco para que contarais vuestra experiencia, un poco la estamos contando así flexiblemente, pero por si queréis recalcar alguna cosa que os haya llamado la atención o algún cambio significativo que hayáis visto en vuestros hijos, algo así. Sí, yo creo que va más que todo por la misma línea que Mateo cuando estaba en su cole ordinario con apoyo en la platea, a nivel de comprensión, de actividad, de trabajo, sentía, mira, a Mateo le falta esto, le falta esto, le falta esto, le falta, Sí. le falta, y eso, ojo, te pone ahí la cabeza un poco... Sí. Cuando llegamos, el primer año, el primer trimestre, bueno, sabes, la primera reunión y tal, ya el segundo y tercer trimestre, ¿cómo que Mateo tiene comprensión lectora? ¿Cómo es que Mateo ha escrito su nombre? Sí. ¿Cómo es que Mateo está escribiendo los números del 1 al 50? Sí. Y es que vengo desde septiembre, que no es ni un año, y me han dicho que no sabe ni los colores. Y colores, números, formas, y ahora pues cuando me pasan los vídeos de Mateo trabajando y tal, yo digo, es que no sé quién es ese niño. Pues es que no me lo creo, ¿sabes? Porque lo que tenía en la cabeza era todas las dificultades que Mateo tenía, y desde que llegó acá en el cole ha sido todo arriba. O sea, no me he quedado nunca así, todo vamos arriba. Que si la lectura, que si la comprensión, que si el trabajo, que si el tiempo en espera, que Mateo es un niño no verbal, pero trabajo el comunicador, me comunico con su tutora, pues de mil maneras, entonces en ese aspecto pues yo estoy más contenta. Que hay muchas veces como que se pone el foco en todo lo que dices tú, que a lo mejor en algunas veces es como le falta esto, tiene dificultad en esto, tiene dificultad en lo otro, y eso al final te merma a ti como madre, que muchas veces pues puede llevar casos incluso de gente que se pueda incluso deprimir un poco, que es como, pero vamos a ver, mi hijo, entenderme, algo tiene bien, ¿no? Y muchas veces es porque a lo mejor no es que le falte, es que nada con la persona o el sitio adecuado donde todas sus características exploten. Yo he llorado, o sea, cuando creo que ha terminado el curso, que me han dado todo el informe, yo le he dicho al yo lo siento, yo voy a llorar. Yo voy a llorar porque es que no me lo creo,
porque llevo, Mateo, que 3, 4, 5 años en la misma historia de que mi hijo se le hace difícil tantas cosas y te voltean la tortilla, o sea, mira, tu hijo es bueno en esto, tu hijo es bueno en lo otro, vamos a explorar esta área. Eso es. Por ejemplo, Mateo, la música, que se ha quedado aquí en clase de música y de pronto me han mandado un vídeo de Mateo tocando Estrellita del lugar, cuando nunca nadie le ha enseñado y la oportunidad de darle para que, o sea, la comodidad de que él se sienta para expresar, eso ha sido maravilloso, o sea, que un niño que le encanta de repente la música y que en otra oportunidad no se le pudo de repente dar eso, esa oportunidad de, mira, exprésate de esa manera, te gusta, no te gusta, sino de una vez ponerle, mira, Mateo tiene dificultades aquí, seguro aquí no va a encajar, claro. Entonces a lo mejor le ofrecen un piano y saben tocar eso. En la entrevista anterior además con Darío, es un niño igual que vio como un piano y es escuchar una letra y la toca. Y a lo mejor ahí tienen unas cualidades súper positivas en otros ámbitos que no les han dejado de cubrirlas y es como, es que tenemos que no mirar y poner el foco en lo que no sabe o en la dificultad, sino que obviamente lo tenemos que tener en cuenta para un desarrollo global, pero hay que poner el foco en qué sí sabe, qué oportunidad tiene, qué les podemos ofrecer, de qué manera se puede ayudar para ese crecimiento personal. Sí, y eso es un poco de lo que he visto acá en el Colegio de Educación Especial, que ponen el foco realmente donde tiene que ir, que es en justamente explotar todas esas cosas maravillosas que ellos tienen para nosotros. Sí, porque se sienten más tranquilos. Claro, Sí. pasa con Facu, que yo lo noto mucho más tranquilo, entonces logra demostrar todo lo que le gusta. Yo lo que veo de cambio en él es la independencia. Creció mucho en ese ámbito, que le costaba mucho despegarse de mí en todo momento y ahora, bueno, tú sabes que ha costado que pudiera disfrutar de su habitación solo. Y ahora ya la disfruta, se cocina, que antes todo mamá, era como todo pendiente, que todos le hagan las cosas. Y ahora eso fue muy positivo en él. Entonces yo creo que eso ganó confianza en él. Sí, yo desde cuando vino ahora le veo mucho más suelto, también hemos trabajado mucho con la autonomía y al final también es lo que hablamos, que al ofrecerle aquí diferentes actividades como el cocinar nosotros aquí en el cole, el fregar, que yo soy muy pesado también con los chicos chicos, que tenemos que espabilar, que tenemos 13 y 14 años, que hay que ayudar en casa, que hay que dormir solo, que hay que... Cosas que son como que para lo mejor alguien que lo esté escuchando ahora dice como lo normal, pero que también hay que trabajarlo. Y entonces como, pero claro, no desde ser un sargento, sino desde el cariño y la confianza que generas con los chicos y al final te escuchan tanto a la familia como a nosotros como desde un respeto que es como, bueno, si me lo ha dicho el profe y si los compañeros también lo hacen, pues venga, lo voy a intentar hacer yo. Sí, Eso. Sobre todo con Facu ha sido un ejemplo muy claro con el tema de dormir. Sí, sobre todo, o hacer compras, que la haga solo, animarse a entrar y comprar solo. Está bien que en el otro colegio puede ser porque estaba mucho detrás de él y él como que se sintió cómodo que los demás hacen cosas por él y ahora tiene que hacer sus propias cosas. Entonces, en ese sentido lo encontré con un cambio excelente. Qué bien. Y fue un salto así de golpe de un año para otro, así que yo estoy feliz. Feliz porque lo veo feliz también a él, que no quiere faltar, quiere venir siempre y bueno, siempre ha estado con problemas de salud y quiere venir igual. Sí, no faltan, ¿eh? No falta. Que no falta ninguno. Que mejor, que no falten, que haya salud. Pero es verdad que le gusta el grupo. Que como tutor, pues es una alegría, vamos, y con Alba igual, pues tener pues, a familias contentas, a chicos que disfrutan de la escuela, en esta clase que son más mayores que ellos mismos digan que quieren venir al cole, que están de vacaciones y es que quieren venir. Y yo, bueno, pues algo se está haciendo bien, es que están a gusto y entonces pues me alegro mucho. Y ya la última pregunta, que tampoco os quiero quitar muchísimo tiempo, era como para acabar, que me gustaría como que dierais, o si os ocurre, algún consejo a lo que hablábamos al principio, alguna familia que esté ahora, por ejemplo, que son los periodos de escolarización o que no sé si han pasado o no, y si no, pues si lo subiremos y va a estar siempre en las redes, por si a alguien le sirve alguna vez. ¿Algún consejo que le daréis vosotras como madres que habéis pasado por esta situación? Si están en esa duda de no sé si haré bien en llevarle a un centro de educación especial, si no, tengo mucho miedo, no quiero dar ese paso, es que mi hijo a lo mejor
ahí en vez de aprender va hacia atrás, que hay muchas veces como esos miedos del desconocimiento, y un poco pues me gustaría, pues, vosotras que lo habéis vivido en primera persona, como animarles o un consejo o algo que vosotros, o vuestro personal incluso, de qué les diríais a esas familias. A ver, como te comenté, cuando me han dicho a mí, como yo tenía 3 años, me han dicho, ¿se tiene que ir a cole especial? Yo entré en pánico, primero porque la manera que te lo dicen, pero cuando yo le di la oportunidad a Mateo y se cambió de cole y tal, hemos dicho lo mismo, mandamos a Mateo a educación especial, o sea, vamos a hacer la evaluación, y yo estaba súper tranquila de tomar la decisión de pasar al cole especial. Porque yo creo que te das cuenta cuando se te está quedando corto. Cuando tú ves de repente que, mira, a lo mejor por capricho mío le dejo en ordinario y pues se le va a dificultar la primaria, se le va a dificultar esto, o sea, por mis miedos tengo que poner por encima su bienestar. Entonces siempre he pensado pues, en qué es lo mejor para él. También uno como madre sabe si le queda corto o no le queda corto, si el niño puede o no puede, porque depende mucho del niño también. Y cuando pues estéis buscando cole, pues a ver, yo cuando vine acá, yo soy mucho de observar de cómo se siente el cole. Y por ejemplo, como dicen, no es por hacer publicidad, ¿no? Pero que cuando vine tú ves que todo el mundo es como uno solo, o sea, todos somos familias, todos se conocen, todos trabajan por lo mismo, todos siempre tienen un ánimo increíble y eso se siente. Entonces también, pues cuando buscas ese cole, que yo he ido a la clase, en este caso la de Alba, y he visto cómo trabaja con los niños y digo, ojo, mira, o sea, este es el tipo de trabajo que mi hijo necesita, porque Mateo es así, o sea, yo creo que tú puedes ver cuando visites esos coles si es lo que tu hijo está necesitando y te va a hacer clic así, te va a hacer clic de inmediato, porque que lo sientes. Que lo sientes, porque tú dices, mira, o sea, mi hijo es capaz de hacer esto, mi hijo puede trabajar con esto, las cosas que puedo lograr con esto, y entonces yo creo que te hace un clic cuando... Qué guay. La decisión más fácil, no te lo voy a decir, no es fácil. Claro y no era la misma yo cuando me lo han dicho cuando Mateo tenía 3 años o cuando Mateo tenía 6. No era la misma, además que han pasado, o sea, pasaron cosas. Yo también entiendo que necesitas pues tu tiempo, que en mi caso yo le quise dar la oportunidad de que estuviera en ordinario, también es mucho, pues, también... Pero que es normal, o sea, es el más normal del mundo. Y nada, cuando dije, bueno, yo estoy lista porque yo quiero que Mateo esté bien. Y no le voy a dejar aquí por probar o por seguir intentando cuando sé ya que tiene una trayectoria y sé que le está costando. Entonces, bueno, nada, eso... Sí, que vamos, que notaste ahí la chispa, Patricia, y dijiste, este es el momento y adelante. Exacto. Bueno, Facu, sí, yo sabía que tenía dificultades en el colegio para estar a la misma altura que los otros chicos. Y hasta que tuvimos el diagnóstico y dijimos, bueno, vamos a probar. Si bien teníamos miedo, es verdad, no es fácil. Yo pasé noches sin dormir previamente a que empezaran las clases. Facu, si bien lo venía postergando, el día que empezó las clases se sintió muy angustiado, pero digo, ¿por qué no probar? Yo le diría a los padres que prueben, que a mí me fue de maravilla. No digo que a todo el mundo les vaya de maravilla, cada uno tiene su experiencia. Eso es. Pero a nosotros nos fue excelente. Y ese miedo que tenía, digo, ¿por qué? ¿Qué tonta tanto miedo que tenía? Sí, pero no tonta, pero es que es lo normal. Yo creo que lo tonto sería no tenerlo. Pues, sí. O sea, que es normal que se tenga ese miedo, porque al final no deja de ser una incertidumbre, esos primeros días, esas primeras veces. El no saber realmente cómo funciona un centro de educación especial, porque por mucho que lo veas y notes esa llama, pero como, vale, yo creo que es aquí, pero hasta que no lo ves y ves que tu hijo en este caso está ahí asentado, que va creciendo personalmente, académicamente, que está en su sitio, es como que, como en todas las cosas, necesita su tiempo y también como el darles oportunidad es lo guay y muy valiente también por parte de la familia, es decidir dar ese paso. Sí. Que yo creo que es normal que se tenga miedo, que es una decisión, como en todas las decisiones importantes de la vida, como el que se va a comprar una casa y se va a hipotecar, el que decide ser padre, madre,
son decisiones que toda decisión importante en la vida tiene ese Sí, gusanillo. sobre todo como madres que estamos decidiendo por ellos, porque como son menores de edad, entonces digo, ¿y si hago bien decidir esto? ¿Y si me lo reprocha más adelante? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Viste? Porque uno tiene que decidir por otra persona. Sí. Hasta que lo vas viendo bien y dije, tomé la mejor decisión y además él yo estoy segura que no lo reprocharía nunca, que están muy bien aquí. Así que bueno, Pues nada más, que lo intentaran, que por lo menos lo intentaran, Qué bien. que no se pierde nada. Qué bien. Pues nada, yo desde aquí daros, no sé si tenéis algo más que comentar y si no, Muchas pues gracias. daros nada, a vosotras las gracias. Me Gracias hubiese a gustado ti. ver algo así también para nosotros. Así, No. bueno, si podemos ayudar. por lo Sí, menos. realmente cuando estábamos en esta, bueno, yo en mi caso cuando estaba tomando esta decisión, pues te vas de una vez, mira, ¿quién me cuenta? ¿Quién me dice? ¿Alguien le ha pasado? ¿A ti cómo te va? Y de hecho, pues a este punto muchas personas a mi alrededor pues me preguntan, mira, ¿tú cómo has hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Eso es. Y yo no hago más que contar maravillas, porque no digo mentiras, es la verdad. Sí, sí, como tú te sientes. Sí. Que lo hablamos creo que fuera de la grabación al principio, que es eso, que al final este programa lo hacemos por y para familias, que les pueda ayudar, y yo creo que con la conversación que hemos tenido así dinámica, fluida, muy cortita y a la vez muy enriquecedora, yo creo que les va a ayudar y mucho, y desde aquí daros las gracias por parte del centro y personalmente yo también os doy las gracias por haber podido asistir a esta grabación. Y nada, que nos vemos por aquí, nos seguiremos viendo crecer, Sí, tanto vosotros como nosotros, Sí. y que por muchos años más. Muchas gracias. Bien, gracias.